Soy Isaac Lenguaza y soy presidente del Partido Agrario y Social, acompañando a Cacho Bárbaro desde hace mucho tiempo, quien es diputado nacional y que hoy va por una banca como diputado nacional. Soy candidato al Parla Sur. Un poco me llevó esto, hace casi 6 años que estoy trabajando en representación de Argentina en Cuadén, que es la abogacía del Mercosur. Y de ahí también empezamos y empecé a ver toda la problemática que significaba el Mercosur, sobre todo para las provincias de frontera. A mí me parece que el Mercosur hoy, más que facilitar el intercambio entre habitantes de una provincia u otra, un país u otro, está poniendo muchos obstáculos, a pesar que hay normativas realmente alentadoras con respecto a que se pueda ir avanzando muchísimo en la integración regional, pero estas no son aplicadas. Lastimosamente no son aplicadas y es por lo cual también me involucré en este gran desafío, porque yo creo que desde el Parlamento del Mercosur se puede hacer muchísimas cosas, sobre todo para las provincias que estamos en zona de frontera, ¿no? Nosotros vivimos acá la problemática, vivimos el día a día todas las cosas que nos pasan, cuando de repente querés pasar de Encarnación a Posada, o de Posada a Encarnación, tener una cola de 3 horas. Entonces cuando vos te preguntás esto, no es una integración regional. Aquí hoy tendríamos que tener las puertas abiertas, las fronteras abiertas, y no tendría que haber ningún requisito para que un misionero tenga que pasar al departamento de Itapúa o Paraguay haciendo ningún otro trámite. Entonces cuando vos ves esas cosas decís, pero pucha, estamos muy lejos de una integración real, cuando a pesar de que los pueblos se integraban, porque quién no tiene un pariente del otro lado, quién no tiene un amigo a quien visitar, pero cuando yo tengo que ir a visitar a un amigo de este lado al otro y me lleva 3 horas, pienso 2 veces. Entonces estoy a media hora de Paraguay, pero no me quiero ir. Entonces todas estas cosas son los desafíos que tiene hoy un parlamentario del Mercosur que representa a Misiones. Porque nosotros de acá vemos esta problemática y esa es la problemática que tenemos que resolver. Yo creo que la elección más importante que va a tener el misionero en agosto para las PASO y en octubre va a ser justamente el representante para el Parlamento. Porque diputados nacionales ya tenemos, senadores ya tenemos, pero representantes sí en ese Parlamento, desde Misiones no lo tenemos. Entonces también es importante que el misionero vote a conciencia y sepa quién le puede representar en el Parlamento, y de ahí también que venga un trabajo que pueda ser una herramienta útil para nosotros. Yo veo que, por ejemplo, en lo que me toca a mí, digamos, como abogado, lo que cuesta hoy notificar a alguien que vive del otro lado de la frontera. O sea, tenés que hacer todo un proceso que va la cédula por la Cancillería, si es en el Paraguay, por la Cancillería de Paraguay. Notificar a una persona que está a 15 kilómetros, a media hora, te lleva casi un año de tiempo. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que resolver y no se han resuelto a pesar de que hay este convenio de cooperación firmado por los países miembros y no se han preocupado por resolver. A mí me da mucha pena que jóvenes que han estudiado, argentinos que han estudiado en Paraguay o que han estudiado en Brasil, no puedan ejercer su profesión de este lado, ¿no? O viceversa, y que le lleve años hacer esa reválida para poder ejercer. O sea, tan costoso hoy estudiar en Paraguay, por ejemplo, un argentino que estudia en Paraguay por decisión o por una cuestión económica o por lo que sea, a realizar su reválida aquí en Argentina. O sea, le lleva tanto tiempo revalidar su título que estudiar. Entonces, cuando vos hablás y cuando vos decís que el Mercosur es una herramienta para la integración de los países, realmente es una mentira. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver y tenemos que solucionar. Cuando hablamos de la seguridad, o sea, no tenemos una seguridad en el Mercosur, podemos tener una seguridad en Misiones, podemos tener una seguridad en Argentina o puede tener una seguridad en Paraguay, pero no tenemos una policía que nos pueda asegurar hoy
una protección transfronteriza. Tenemos que crear, y desde este espacio me comprometo, si salgo electo como parlamentario en representación de mi provincia, de luchar incansablemente por resolver este problema. Voy a luchar porque quiero que no haya frontera, que no haya frontera. O sea, si pensamos en una integración regional mercosureña, no solamente se tienen que integrar los pueblos, sino se tienen que integrar los estados. Que creo que esto es la base fundamental por el cual se creó el Mercosur, y hoy creo que no está siendo una realidad por todos estos impedimentos que han puesto los estados. Y creo que tiene que ver mucho también con esto de que quienes ocupan estos lugares están en las grandes metrópolis, ¿no? Y no están justamente en esta realidad de frontera, el ciudadano de frontera, esto que cruzamos permanentemente, así que qué importante que en estos espacios de representación estén personas, ciudadanos que viven en los espacios de frontera, en estos territorios tan complejos, tan dinámicos, ¿no? Tan cambiantes. Cuando tenemos reuniones por ahí, por Coadén y en representación de Argentina, en la abogacía del Mercosur, vos de repente tenés una reunión en Brasilia, o tenés una reunión en San Pablo, en Montevideo, y ellos ven una realidad muy lejana, porque no están viviendo la frontera del día a día. Entonces, cuando yo le digo a algunos de mis colegas abogados que también representan los países, y hablar de grandes emprendimientos para poder lograr una integración, y yo le digo, sí, ustedes están hablando de una integración de gran escala, y cuando alguien quiere pasar la chipa de Paraguay a Argentina, lo para el aduanero y le saca, o todos los trámites que tenés que hacer para hacer cualquier actividad. Fíjate vos que yo a veces digo, no pienso, y muchas veces tenés en el ejercicio de la profesión de personas que reclama alimento tenía una pareja, se separó, el marido se fue a Paraguay, del otro lado del puente. Y le tiene que hacer el reclamo de los alimentos para los hijos. O sea que va a tardar, va a llegar a la mayoría de edad el chico sin lograr de que logre una sentencia del otro lado. Entonces, cuando es acceso a cuestiones que son tan elementales como la justicia, como la salud, como la educación, no tener esa integración, la verdad que hay mucho por hacer, ¿no? Pero creo que se puede hacer, o sea, como vos decís, si tenés representantes realmente comprometidos con esa realidad, se puede avanzar muchísimo. Y por eso también digo, ¿no?, de la importancia que tiene hoy de que el misionero vea a quién va a votar entre los candidatos que están para el Parlamento. Nosotros en este paso por lo menos vamos a tener 4 categorías de candidatos. Vamos a tener al presidente, vamos a tener a los representantes del Mercosur, pero de distrito único, que viene de la nación. Después vamos a tener los diputados nacionales, que representa la provincia, y por último, un solo candidato que va a ser del parlamentario del Mercosur. Yo digo, estén atentos, digamos, a quién van a elegir o van a votar. ¿Por qué? Porque es importante que el representante realmente sea un verdadero representante de la provincia de Misiones y de la región, ¿no? La importancia también, digamos, de la experiencia que uno ha adquirido en el trabajo de militancia en el Partido Agrario y Social, que es un sector que es un partido que está muy comprometido con un sector de mucha carencia de recursos, y sobre todo que en casi la mayoría de los casos viven en la zona de frontera, porque son casi todos del Alto Uruguay, en la mayoría, ¿no?, que tiene frontera con Brasil. La problemática en ese sector, por supuesto, que es el tema del trabajo. El tema del trabajo. Yo veo como misioneros que viven de este lado del río Uruguay tienen que pasar al Brasil, por ejemplo, a trabajar. Y no hay realmente, o no hay una mecánica, o no está mecanizado el sistema de protección al trabajo de un extranjero, ya sea en Brasil o el brasilero que venga a trabajar acá en Argentina. En la mayoría de los casos son trabajadores en negro, y en la mayoría de casos sin cobertura de salud, sin cobertura por accidente de trabajo, por ejemplo. Y esta también es una realidad que uno lo ve con el contacto que uno va teniendo con la gente de con los vecinos de este gran sector, digamos, de la población de la provincia de Misiones.
Así que uno porque ha trabajado en un sector de la abogacía y por otro lado porque ha visto, digamos, esta realidad y cómo esta realidad golpea fuerte a veces a quien vive en la frontera, es que quiere entrometerse en esto y cree también la importancia que tiene esta representación dentro de él para el sur.